ciberdelincuencia, transparencia, datos, alfabetización mediática, desinformación, fact-checking, política y, por supuesto, muchos bulos. Con Sara Martínez y Lorenzo Sastre empieza Desmontando Bulos. Muy buenas noches y bienvenidos miércoles 24 de abril de 2021. De 2024. Son las 21 horas y un minuto, quería decir, las 8 en las Islas Canarias. Yo soy Lorenzo Sastre y como siempre tenemos a Sara Martínez. Muy buenas noches, Sara. Buenas noches, Lorenzo, y muy buenas noches a todos. Aquí, bueno, a mí no me extraña que a uno se le vaya un poco ya la fecha en la que estamos, porque, vaya por Dios. Vaya semanita, yo ya tenía preparado el speech y le he tenido... Y digo, ya me la han tirado todo, pero bueno, a ver, si me acuerdo. Las elecciones Estas cosas de hacer cosas así, claro, hacer las cosas así los miércoles no nos viene bien. No, no nos viene nada bien. En resumen de la rave de las elecciones vascas, es que todo el mundo está de fiesta. El PNV, por supuesto, porque han quedado primeros, han tirado cohetes. Ahora me sale el nombre. Bildu pues ha conseguido ahí un buen resultado y casi queda primero, también cohetes. El PSOE sigue siendo decisivo para el Partido Socialista Vasco, que no es lo mismo. Sigue siendo decisivo para el gobierno de la comunidad autónoma. El PP crece, que bueno, a ver, tampoco era muy difícil, pero bueno, crece. Y Vox no pierde y Vox se mantiene. Podemos queda todavía con un diputado y todavía lo pueden celebrar. Y bueno, en verdad sumar. Podemos, bueno, los pobres, la verdad que... Pero bueno, efectivamente. Y luego está Pacma, que yo lo que haría es cambiar el dicho este de tiene más moral que el alcoyano, yo lo cambiaría por tiene más moral que Pacma. Porque la verdad es que siempre se presentan en todos lados y los pobrecicos no rascan nada. Nada de nada. Pero bueno, donde sea, da igual. Pobres, la verdad que... Pero bueno. Eso sí. Aparte de eso, pues... Deben tener tiempo y medios, para hacerlo, también, sí, porque sí. Eso no es tan fácil. No, ni económico. Y más no sacando nada. Empezamos después con la campaña, después no, ya. Con la campaña catalana. Sí. Y ahí estamos. Albiol también nos ha dado un sustico esta semana, con problemas del corazón, creo, si no me equivoco mal. Y sí. Esta tarde, hace un rato, nos faltaba algo. Nos faltaba, porque ha sido aburrida la semana, pues sí. 9 de los 10 trending topics a nivel nacional está Pedro Sánchez, sí. Y relacionado con Pedro Sánchez, que no hablaremos mucho de ello porque como pues acaba de pasar, tampoco hay mucha información, se lo va a pensar, ha dicho, y el lunes, claro, pues ya decidirá, ya dirá a ver. Ya veremos. Bueno, por lo menos tenemos ahí un poquito de tiempo, para lo que pueda pasar. Aunque yo también diría, yo creo que toda esa gente que está descorchando el champán y preparando pirotecnia, que la guarden porque igual se están adelantando un poco. Pero bueno, por si acaso, yo lo digo más que nada porque Pedro Sánchez es una caja de sorpresa y nunca sabemos por dónde tirar, así que no se emocionen, que la verdad que sí, que bueno. La verdad que sí. Sí que es cierto, de todas formas, que hoy ya el tema, yo estuve viendo esta mañana porque algo se olía por el ámbito político. Bueno, yo creo que ya lo hemos dicho muchas veces aquí, que hay demasiada polarización, demasiada tensión. Se habla de cosas que no tienen que ver ni con la administración ni con la gestión. Y en verdad la gente eso también lo nota y por eso yo creo que uno se va descolgando, ¿no? de la actualidad política. Y
Y yo creo que hoy, ya no tanto por lo que ha salido en prensa, que en definitiva un medio de comunicación, antes de que, esto es muy típico, antes de que sepas que te han denunciado, ya sales en la portada de cualquier periódico, ¿no? Mm. Em, entonces, eso ha pasado esta mañana. Es cierto que veníamos bueno, de una tumbada absoluta, ya lo decíamos la semana pasada, de esas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ya no mentía, pues bueno, pues se ha demostrado que sí que ha mentido y nada más, o sea, es lo que hay. Seguimos con esa persona privada pues que tiene un problema importante, porque este señor sí que él sí que ha reconocido que pues ha hecho cosas mal y por tanto pues ya la justicia administrativa ya dirá lo que tiene que hacer. Y, y bueno, pues estaba todo esto así como muy... y solamente faltaba pues eso, que ahora se llevara una causa judicial con una denuncia, por cierto, bastante cutre a la mujer de Pedro Sánchez, ¿no? Primero porque la denuncia está basada en recortes de prensa. Ya estamos los medios de comunicación por ahí siempre haciendo cositas. Yo llevo diciéndolo hace muchos años que los medios de comunicación a veces hacen tambalear ciertas estructuras que deberíamos respetar entre todos. Y además en esos recortes de prensa llegan a haber hasta bulos, parece mentira, pero hasta bulos sobre Begoña Gómez. Mm, Tenemos una comunicación epistolar por parte del actual presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, que a mí me ha parecido hermosísimo. Me encanta que se guarden estas formas. Y, y la verdad que sí, esta mañana había comisión de control, o sea, perdón, pleno de control al gobierno, como todos los miércoles. Por otra parte, luego dicen que no pueden debatir en el Congreso y es todas las semanas, o casi todas, alguna falta, pero por algún festivo seguro. Y la verdad que estaba un poco serio, las cosas como son. Y yo creo que esto es el resultado, evidentemente, vamos a ponernos en plan humano. Yo creo que hay una campaña, evidentemente, desde hace mucho tiempo, eh, y yo también comprendo que al final, pues uno puede ser responsable políticamente de su cargo, de venir llorado para ser presidente del gobierno, ministro, lo que quieras, pero ya cuando el bombardeo empieza a las personas de tu familia, a la gente que tú quieres, pues hombre, eso ya duele más. Entonces yo espero que este país sepa aprender, aunque no sea muy público, o por lo menos tanto como lo fue en su momento, que nos demos cuenta que a veces la política va por un lado, la justicia luego va por otra, y que no nos encontremos con situaciones como la de Mónica Oltra, que por una denuncia falsa hacia ella, ojo, hacia ella, esta política valenciana dimitió del gobierno de la Comunidad Valenciana para ahora que haya quedado en nada, porque es que no ha llegado ni a juicio. Entonces, Bueno, a ver si vamos con un poco de cuidado. Yo hoy que conste al mediodía, cuando he visto a la portavoz del Partido Popular pidiendo explicaciones al presidente del gobierno sobre su mujer, sobre su hermano, sobre el suegro, digo, hombre, a ver si nos tranquilizamos un poco, porque tanto no puede ser. Yo creo que nos deberíamos preocupar de lo que jurídicamente en este momento está en las salas y en los tribunales, que son casos muy importantes de corrupción que se han producido en este país, y no tanto con en fin, con esa caja de resonancia que entre los medios de comunicación y las redes sociales creamos un ambiente un poco que huele un poco a naftalina, ¿eh? y después es que Ya me he pegado un speech. entras en las redes sociales y según que trending topic ves, dices, ya estaré otra vez con ese tema que en realidad a 4 personas le interesa. Claro, Porque a la gente de la calle efectivamente, pues le interesa realmente pues la declaración de la renta, el que pueda llegar a final de mes, el comer, la vivienda, todas esas cosas.
Hay otras cosas que sí, Que son del día a día, esas sí que son del día a que día, sí que a lo efectivamente, mejor son Lorenzo. interesantes, pero no a primer nivel, sino a un nivel más residual, porque realmente directamente nos afecta. Después a lo mejor indirectamente si tiene que mirar y todas esas cosas, claro que sí, pero no hace falta tenerlo ahí bombardeando día sí y día también. Pero bueno, Claro, y que no sea el hilo conductor, ¿sabes? De lo que es efectivamente. el debate político. El Pero, debate político debe ir por otros cauces para las cosas que interesan. Es que la soberanía popular constitucionalmente somos nosotros, claro, somos nosotros. Y por tanto, lo que nos debería preocupar es lo que deberían nuestros representantes estar dando la vara todos los días en su puesto de trabajo, que para eso le pagamos. claro. Entonces, claro, aquí se juega mucho con que estoy convencido de esto, yo estoy seguro de... No, hombre, no, las cosas no son así. Hay que, hay que ir a lo real, a lo que sí que nos importa y ojo, ya los hechos, a los datos. Mira que nosotros hablamos todas las semanas de eso, de los datos, lo que nos puede, de lo que podemos sacar algún elemento importante y algún argumento para proponer una cosa u otra. Y yo creo que, de todas formas, llevamos muchísimo tiempo con un... Yo no quiero ya usar esto del el lodazal, que ya lo usa todo el mundo, pero en verdad que sí, ¿eh? Está un poco pastosito. No sabemos si el martes será presidente o no Pedro Sánchez de este país. Lo que pasa es que lo que sí sabemos es que si el día que deje de ser presidente ponemos una foto del día que fue elegido y otra después, será peor que Barack Obama. Será peor que la comparativa de Barack Obama, Cierto, porque cierto. todo lo que ha pasado desde que él fue presidente, porque recordemos que fue nombrado presidente un mes antes de que llegara todo lo del tema de la pandemia, del COVID, del volcán, el no sé qué, el no sé cuánto. Bueno, ya que se nos han olvidado la mayoría de cosas que han pasado históricamente. Igual no nos llega a los marcianos, o sea, una pena. Bueno, ya veremos. Yo tengo una pregunta, tú que sabes más de esto. Si ahora se convocasen elecciones el lunes, ¿qué pasaría con las comisiones No, estas? no se pueden. No se pueden. ¿Por? No se pueden convocar elecciones si, por ejemplo, vamos a suponer Sí, que el lunes sale que yo, cada vez de verdad que, porque además no es por nada, pero tiene una experiencia este hombre sí, sí, o de sea, salir, seguro que va a salir al mediodía en pues seguramente una declaración institucional, o digo yo, y, y nos dice que, bueno, que ya no puede más y que se pira. Bueno, que os den por culo y tener en cierra la cuenta, puerta, puf, y ya está. Sería mítico, la verdad. tener en- Mira, que os den a todos, ya no sería aguanto más. bestial. Y ya está, sería bestial, sí. Bueno, después de decir lo que le dicen por ahí a alguna Sí, por eso. gente, pues también no me extrañaría que uno tuviera ganas de soltar un poco, ¿no? Lastre. Bueno, lo que iba. Tendremos que esperar igualmente a finales de mayo. Acordaros que constitucionalmente no se pueden convocar elecciones si no ha pasado un año desde que se disolvieron las Cortes. Vale. Con lo cual, tendremos que estar hasta mayo, hasta finales de mayo, o lo que haya, o el sustituto puede ser sustituta, si no dimite, pues también podría presentar una moción de confianza y por tanto o ganarla o perderla. Y entonces ahí sí que nos podríamos ir a elecciones. Esa es la situación. Si dimite de su cargo como presidente del gobierno, tiene que haber alguien bueno, pues que en este caso le sustituya, porque de esta manera solamente se podrían convocar a elecciones a partir del... Yo creo que el año pasado ya nos dio en fin, rompió todos los titulares cuando Iban a ser este año. salió y dijo que iba a convocar elecciones. Creo que fue eso, el 26 o 27 de mayo, ahora no me acuerdo muy bien. Y sería a partir de esa fecha, porque se cumpliría el año desde que se disolvieron las cámaras. Vale. Eso es nuestra constitución, nos lo pone así. Ahí entonces, de momento, salvamos las comisiones Coldo y tal, que bueno, que también en un mes no sé si van a hacer mucho. Ya veríamos.
No lo sé, no lo sé. Al Porque, paso que van, porque hoy han querido, si se el Partido convocan Popular elecciones, ha querido ampliar. si se convocan elecciones, las comisiones quedarían anuladas automáticamente, ¿no? Claro, Si se claro, diera. Vale. efectivamente, Y, efectivamente. y entonces supongamos que se va Pedro Sánchez, pero no se pueden convocar elecciones otra vez. ¿Se tienen que poner de acuerdo entre ellos para quién será presidente o automáticamente entra la segunda presidenta, el o cómo va eso? Lo normal sería que dentro del gobierno, dentro del actual gobierno, pues haya una persona que conforme pues la posibilidad de sustituir a Pedro Sánchez, sí. Vale. Lo lógico sería que fuera alguna de las vicepresidentas. Hay una que ya no puede ser, que es la de transición ecológica, porque se va a las listas, que se nos juntan muchas cosas. Sí, sí, por eso. Va a ser la que encabece la lista del Partido Socialista para el Parlamento Europeo. Doy por supuesto que no sería la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, porque es de Sumar y es el partido minoritario dentro del gobierno. Ujú. Y yo creo que posiblemente tiene todas las posibilidades de que sea la vicepresidenta primera, además es la vicepresidenta primera, y que sea Montoro. Así que Ahí están es las una opciones. posibilidad. O simplemente, pues bueno, que se tome estos 4 días. Por aquí salen, hay algunas, porque claro, todos los medios de comunicación están haciendo Sus cámaras, claro. informativos especiales, lógicamente, y bueno, por aquí ya me salen algunas anotaciones de algún medio, en concreto de la cadena SER, que bueno, confirman que en este momento, pues bueno, hay una pequeña reunión en Moncloa, pues con los más cercanos al presidente del gobierno, en cuanto al gobierno, en cuanto al equipo de gobierno. Y bueno, pues ahí estarán, hablando y discutiendo y viendo, ¿no? En fin, Bueno, no sé. La verdad que eh, somos un país un poco cansino, en general. Somos un poco cansinos. Eh, la verdad que nos comemos muchísimo la cabeza con cosas. Somos mucho de la prensa del corazón, lo hemos sido siempre, ¿eh? Un país que tiene más cabeceras de prensa de corazón que cualquier otro país. mm, Y yo creo que nos va, ¿eh? Nos va, pero sí que somos un poco cansinos, o y, sea, y si se no queda. somos capaces de tener un poco de estabilidad, ¿no? No, eso hemos demostrado que al menos últimamente no. Entonces, supongamos que el lunes dimite Pedro, se queda Montoro de presidenta accidental, por decirlo así. ¿Cuánto tiempo puede ser presidenta Mm. accidental? ¿Hasta final de legislatura o tiene Puede que ser, convocar? aunque lo lógico sería que, bueno, a ver, podría estar, ¿eh? A Siempre, ver, siempre y cuando alguien no le presente una moción de censura. y O gane. sea, Claro. eh, pero si lo lógico, vamos a ver, lo lógico sería que en el momento que se puedan convocar elecciones, pues hombre, Pero que nos convoquen otra vez, ¿no? A las recordemos que, urnas. recordemos que si se vuelven a convocar elecciones enseguida que se puedan, volvemos a irnos a julio. Y volvemos a tener a según qué personajes de vacaciones y todas esas cosas. Igual Ya conviene te digo, esperar un poco y convocarlas en septiembre, también digo, sí, ¿eh? Tampoco hay digo prisa, yo, que por últimamente favor, votamos mucho, tampoco hay prisa, creo yo. ya Así te que, digo, por Dios, que eh, estamos de la fiesta de la democracia un poco hasta el pirri, claro, por claro, es Dios. que después si tú sales de fiesta todos los días, o acabas borracho o acabas de malas maneras en las calles. O sea, No tampoco es puede para ir de ser. fiesta todos los días. Pero Más bueno, que nada, porque además yo creo que estamos ya de barómetros electorales y todo un poco hasta el pirrín, ¿eh? También. claro, Se están haciendo, están haciendo el agosto todas las empresas eh, estas, ¿no? eh, Pero, es que madre pensemos mía, que madre mía. 15 días, 15 días si no me equivoco, están las catalanas, porque empieza la campaña creo que ya. Sí, sí. Eh, en un mes y 15 días más o menos están las europeas y después nos iríamos a 15 días, un mes más, las otras. O sea,
generales ahí, madre mía. Sería, yo creo Socorro, ¿eh? no sé, que sería demasiado, vamos. Posiblemente, y si cayese en julio, posiblemente la participación sería mucho más baja que la última vez, por el hartazgo de la gente. Pues, pues sí, pero yo creo que por eso lo que acabas de decir, Lorenzo, porque yo creo que un poco, eh, y además eso sí que se nota, hay una cierta pesadez. eh, de, primero porque no se está hablando ni de gestión ni de política de verdad, No, se están hablando de de política de familiares. nivel, Conocemos más a los familiares claro, y eso no puede de ser. los cabeza cartel, por decirlo así, que las Sí, propuestas de sí, los sí, sí, partidos. sí. Por cierto, la otra semana dijiste, Lorenzo, que hay una comisión de investigación, ¿verdad? Allí en Sí, Baleares, correcto. eh, ¿verdad? Pues Sí. mira, aquí en Galicia no hemos tenido suerte ¿No? porque se ha propuesto una comisión también sobre la gestión de la pandemia y el Partido Popular, como ha tenido mayoría absoluta, pues la ha tumbado. O sea que los gallegos nos hemos quedado sin comisión. Vaya, vaya. Maldita sea. Claro, pero es que ahí hay una pequeña diferencia. Aquí estaba el Partido Socialista y ha cambiado ahora al Partido Popular y les interesa investigar, pero en Galicia estaba el Partido Popular y continúa el Partido Popular. Claro. No les interesa Entonces investigar. ya no Ya no interesa. interesa. Ahí, claro, claro. En Eso, Madrid, eso es en la lo. Comunidad de Madrid tampoco va a pasar, ya verás. Tampoco. También la han rechazado y además no quieren dar información de la que pide la oposición. Yo creo que con todo esto están haciendo una aliada que al final van a salir todos muy escocidos. Primero porque yo creo que lo más importante, yo creo que ayer estuvo ella en la comisión de del Congreso Ujú. y yo creo que dijo algo muy importante. La verdad que a mí personalmente me gustó muy bien cómo habló, lo que dijo, fuera parte de si dice más cosas o menos, pero me gustó el tono y dijo una cosa importante y yo creo que en verdad todos nos lo hemos creído y yo creo que es realidad, que al final todos, absolutamente todos los que participaron en conseguir material sanitario, lo hicieron con el mejor de los propósitos, por la situación que teníamos, por la necesidad urgente, especialmente para material sanitario, para nuestros sanitarios, nunca mejor dicho, porque se tenían que estar haciendo eh, las mascarillas ellos, porque ya ni había, ni había nada, Sí, sí. y yo creo que casi todos, o sea, la gran mayoría lo hicieron con la mejor de sus acciones, ¿no? Y la Que como premura en que todo, requería pues el momento. luego hay algunos que ven siempre, no sé, esa posibilidad de enriquecerse, de llevarse un durito al bolsillo o unos cuantos, pero de ahí a generalizar que esto fue, bueno, una risa, yo creo que se están equivocando, la clase política de este país con este tipo de Sí, sí, y cosas, creo, recordemos ¿eh? cómo tenían el culillo todos en ese momento. Que, que Exactamente, los primeros que reclamaron el estado de alarma fue un partido de color verde que después lo denunció. exactamente, O sea, exactamente. eh, Es que por eso hay y cosas que aparte, en no ese son, momento yo todo el creo mundo que intentó hacer lo mejor que podía, yo siempre lo he dicho. Y había sí, gente, lógicamente, en el otro lado que intentó aprovecharse. Y algunos claro. habrán Que aprovechado. siempre, vamos a ver, eso va a existir siempre, Sí, siempre hay el listo, es igual que la corrupción, pues la corrupción es toda de un partido, pues hombre, no, siempre hay algunos que, si no que se lo digan a Zaplana, que está ahora en los tribunales pues siempre hay alguno que dice, bueno, pues igual aprovechamos la situación, la coyuntura, ¿no? Pero, caray, o sea, de ahí a generalizar, no es bueno, no es bueno ni para la ciudadanía ni para la democracia, ¿eh? Por supuesto. Entonces, veremos a ver cómo queda todo Hablando esto. de ella, un dato curioso es que él tomó
posición de ministro de Sanidad el día 13 de enero de 2020 y es la misma fecha en el que se empezó a sonar las alarmas en Wuhan sobre el COVID. Ya te digo, con lo tranquilo que estaba él en Barcelona, ¿eh? Yo siempre lo he pensado, Sí, ¿eh? Otro que también, Virgen Santísima, se yo, comió un buen que marrón eso no está pagado, porque en principio esa era pero una totalmente. asignatura entre comillas María y bueno, Y ya ves, bueno, ¿cuántas veces lo hemos dicho aquí, Jesús? sí, Porque es verdad, la sanidad es algo que gestionan las comunidades autónomas y mira, mira, mira. sí. En Bueno, fin, vamos a es lo que ir hay. por los bulos que ya el vídeo del final ya os podéis imaginar que ya se ha caído. Me parece que otra vez Sí, va sí, a quedarse ahí. va a Pero quedarse sí, ahí. vamos a empezar con la ciberdelincuencia, que también nos importa mucho, Hmm, porque todas las semanas tenemos que traer alguna referencia. Ha estado circulando en redes sociales, nos lo trae maldita.es y también lo hemos podido ver en redes sociales por parte, avisos por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y es una publicación en la que se afirma que un supermercado, en este caso Lidl, conocido a nivel nacional, pues que e estaba regalando internacional. ordenadores supuestamente. Exacto, interna, pero bueno, digo yo que nos afecta a nosotros, Sí, en pero este es caso sí, así, pero efectivamente, y que se regalan ordenadores porque supuestamente había una necesidad de liquidar stock y deshacerse de esos excedentes para nuevos modelos. sí, claro. Bueno, habrá gente que se lo habrá creído y habrá picado, pero tiene toda la pinta, como podéis imaginar, de un estupendo phishing donde estos timadores pues suplantan a este supermercado para conseguir tus datos personales y lo peor de todo, pues los datos de tu cuenta bancaria. Se ha movido muchísimo en Facebook, que desgraciadamente, la verdad que esta red social se lleva la palma en este tipo de timos, ¿no? Además lo hacen muy bonito porque, pues bueno, en esa página hacen reseñas falsas de usuarios que han recibido el portátil, que te invitan a participar, ¿cómo no? El problema está que tú clicas en esa página web y te lleva pues a una página que, por supuesto, no es la página oficial del líder, por eso siempre os decimos la necesidad de ver a dónde vamos, ver la dirección, que a lo mejor ya nos encontramos con algo que no es así, ¿no? Eh, además te pone un contador, que tienes 10 minutos para poder participar en esta oferta, te hacen poner tus datos, te dicen que tienes que elegir entre 5 cajitas, ya estamos con las cajitas regalo, y hombre, normalmente, como dice maldita.es, en el segundo intento siempre te sale que ok, que ya tienes el ordenador. El problema de todo esto, bueno, pues ya os podéis imaginar, te piden datos para eh, hacerte el cargo, ¿no? de esos portes del envío, que menos que pagar por lo menos eso. Y el problema está que con esos datos bancarios, pues luego lo que sí que te van o lo que haces es inscribirte en una suscripción eh, de un club, ¿no? Y bueno, pues ya sabes, que a continuación pues te van a pasar en tu cuenta todos los meses, esperando que te puedas dar cuenta, pues una media de unos 40 euros. Y lo peor de todo, que al final tienen tus datos bancarios, y entonces puede ser esa suscripción y que mañana sea otra cosa. ¿eh? Entonces, ojo con estas cosas que desgraciadamente siempre tenemos por ahí. Es triste, pero es así. Los malos siempre funcionan. Además de la recomendación de no meter la tarjeta donde no toca, en todo caso siempre hay opciones de tarjetas prepago, tarjetas que se pueden activar y desactivar o incluso algunos bancos ofrecen la opción de tarjetas de un solo uso. Es decir, lo usas una vez y se cambia Correcto. el número de tarjeta para el próximo uso. En el Para caso más de... seguridad para ti ante cosas como esta, efectivamente. Pero bueno, Pero lo dicho, mejor no. ojo con este tipo de cosas. Normalmente los stocks ningún supermercado, ningún hipermercado, ninguna cadena hace este tipo de cosas. O sea que cuidado. En todo caso te los venderán a muy buen precio en la tienda misma. Eso sí, Eso sí, exactamente, en todo caso, pero bueno, exactamente. vamos al siguiente. Bueno,
Nos vamos con los avisos y fuerzas, los avisos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Empezamos con la Policía Nacional, como siempre, en redes sociales. En esta ocasión os he traído dos cosas. Una que se refiere a también de una estafa dentro de la ciberdelincuencia, y nos avisan de algo que es, a mí ya sabéis que estas cosas además me ponen muy nerviosa, que tienen que ver con la búsqueda de trabajo, ¿no? Y nos avisan de que estas cosas, cómo nos ponen esos mensajes, pues hombre, que ni TikTok en este caso, ni otras redes sociales nos van a contratar, y además con estas condiciones tan espectaculares. Vamos a verlo. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. No, TikTok no te va a contratar, o al menos no a través de este mensaje. Es otra estafa más de los ciberdelincuentes. Desconfía de las ofertas de trabajo fáciles que te llegan a través de redes sociales, donde te ofrecen mucho dinero por poco esfuerzo. Antes de clicar enlaces o dar información personal, verifica la oferta de trabajo con la empresa. Bueno, pues si tienes tiempo y te aburres, pues puedes inventarte una historia, a ver si les entretienes un rato y al menos nos dan por culo a algún abuelito. Y a lo mejor te ríes, haces capturas. Efectivamente. Se ha puesto muy de moda en esto en redes sociales, hacer capturas y después lo publicas en redes sociales como les troleas, pero no de datos ni claves. Efectivamente. Bueno, pues lo dicho, cuidado con estas cosas, ya te digo, además en un tema que yo me parece tan serio, que es jugar con la necesidad de trabajo y de ganarse la vida del personal. Y luego también traemos una recomendación que, bueno, pues ya sabéis, ahora empieza con el buen tiempo, o esperemos que sigamos con buen tiempo, aunque parece que viene por ahí una borrasca. Pues bueno, empieza el tiempo de vacaciones y todo esto. Bueno, pues la Policía Nacional también nos avisa de algo importante. Si te conectas a redes de wifi pública, pues acordaros siempre la necesidad de utilizar antivirus, desconfiar de nombres de redes dudosos que te redirijan a páginas en las que tengas que dar mucha información, actualizar nuestro software del dispositivo, y especialmente es una de las recomendaciones que ponen así en grande, es que no nos conectemos a la banca online, a nuestra banca online, cuando estemos utilizando un wifi público, por si acaso. Así Bueno, que ahí están las recomendaciones. y ahora nos vamos a la Y Guardia nos vamos Civil. también con las redes sociales de la Guardia Civil, donde nos hablan de algo importante para nosotros y también en los que tenemos pues perros, pues que lo tengamos en cuenta, que es que con el calor, acordaros que desgraciadamente empieza la procesionaria del Pino, que a nosotros estas cosas nos pueden afectar, nos pueden provocar irritación de oídos, de nariz, de garganta. Y ojo con los perretes, porque si tu perro lame una oruga o sufre una picadura, puede tener graves heridas e incluso le puede producir la muerte. Así que precaución, precaución. Si sospechas de que lo ha hecho, directamente a urgencias y... Absolutamente, porque además para ellos es muy, muy peligroso. Efectivamente. Y luego el siguiente es algo que también, un poco en la campaña de esta semana de la Guardia Civil, viene porque, en definitiva, bueno, termina ya abril, viene mayo, sabéis, comuniones, reuniones familiares, bodas y demás eventos, ¿no? Bueno, pues tener cuidado, especialmente con esas comidas, esas sobremesas, y en plan simpático, pues nos dice que aunque alguien, tu cuñado o alguien te diga que los chicles, los antiácidos o flexiones para bajar el nivel de alcohol que hayamos podido tomar en esa comida o en esa reunión familiar, pues que no funcionan. Y por tanto, ante todo, pues eso, que si has bebido, no es bueno que puedas conducir. Bueno,
pues eso hace muchos años ya que se dice, pero bueno, hay gente que todavía creo que no ha pillado Siempre tenemos, siempre, sí, algunos que todavía quieren creerse este tipo de cosas. Yo me conste que lo he oído muchas veces, ¿eh? Te tomas a la pastilla para lo típico, para el estómago, para el antiácido y nada, te baja el algo, digo, justo. Pero bueno, en fin, pues que sepáis que no funciona. Transparencia, nos vamos Nos con vamos con nuestros compañeros, sí, nos vamos con nuestros compañeros de Cibio. Esta semana tienen un reportaje interesantísimo. Yo os traigo algunos datos porque se habla mucho de las subvenciones al cine, las paguitas y demás, ¿no? Bueno, pues en este reportaje, que en definitiva es recoger todos los datos que por la ley de transparencia pues están publicados y nos hace un resumen de esas subvenciones sin contraprestaciones que recibe los grupos empresariales en nuestro país. Nos traen los datos de 2023 y en concreto pues podemos decir que casi 300 millones de euros han ido a grupos empresariales relacionados con el mundo del el automóvil. Tiene su lógica porque es todo para productos que tienen que ver con la fábrica de automóviles eléctricos, ¿no? Que es lo que hoy se está de alguna manera pues promocionando, ¿no? Bueno, pues en concreto de esos 300 millones de euros para subvenciones, 187 han ido destinados a poner en marcha la fábrica, por ejemplo, de baterías de Powerhall en Sagunto, en Valencia. Todo esto es del grupo Volkswagen. Es la empresa que más dinero público ha recibido durante el 2023. Imaginaros, este mismo grupo empresarial apenas superó los 15 millones en subvenciones entre 2019 y 2022 y en cambio pues ha sido un crecimiento bastante exponencial. Todo esto lo podemos encontrar en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, que ya se puso en marcha en 2019 y que podemos ver absolutamente todas las subvenciones que se han dado a lo que es el tejido empresarial. En 2023, fuera parte de Volkswagen, que ha sido la más, en fin, la que se ha llevado un bocado un poco más grande, hay dos grupos empresariales que antes era Telefónica la que más subvenciones había tenido, pero que en este año, en el año pasado, ha tenido y ha superado a las ayudas, por ejemplo, a Telefónica. Uno de ellos, el grupo chino Envision, que recibió una sola concesión de 200 millones de euros para poner en marcha una megafactoría en Cáceres, que en este caso estará destinada a la fabricación de baterías para coches eléctricos, y la otra es Abatel Telecom, que recibió 194 millones de euros para instalación de banda ancha. En 2023 también ha sido el año que esta empresa ha recibido más dinero en ayudas y también el año en que su consejero delegado ha decidido llevarse una de las filiales a Luxemburgo. También por otros proyectos también de extensión de banda ancha, en concreto para el rural, que me parece muy interesante, pero bueno, ahí ya bajamos, algo más de 76 millones de euros. Aparece Hispasat, también está la empresa BlackRock, que es norteamericana, o también Inditex a través de Redeira, que es también una parte de ese conglomerado de Amancio Ortega, ¿no? Y también otras empresas que además las empresas eléctricas son importantes en nuestro país y se quejan mucho, ¿no?, de esos impuestos temporales a las empresas energéticas. Bueno, pues hay que decir que Iberdrola, por ejemplo, pues ha tenido también una subvención de 107,9 millones de euros y que ha sido la más subvencionada, pero luego le siguen para otros proyectos de energía eólica, especialmente, pues Naturgy con casi 60 millones, 59,7 millones, EDP con casi 49, Acciona 45,5 millones, Cepsa 44,4, Repsol 31,1 y Endesa
La que menos, 29,5. Así que también van bastante bien servidillos, ¿eh? Esto es lo que, en fin, también es importante saberlo porque los presupuestos y las ayudas no solamente son para la ciudadanía y los servicios públicos, sino también para promocionar proyectos que luego, en principio, pues nos tienen que dar un mayor bienestar, una mayor inversión, que siempre es importante para cualquier economía. Bueno, pues ahora seguimos y nos vamos con la alfabetización mediática. Vamos a seguir con datos. Sabéis que ayer se celebró el Día Internacional del Libro. Siempre es bueno leer, que es buenísimo, 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 que nos ayuda pues a despejar nuestra cabeza y a ver otros mundos más allá de lo que leemos a veces en plan pequeño Twitter en redes sociales. Y es interesante porque son los datos que los trae Europa Press Datos a partir de el estudio, el barómetro realizado de hábitos de lectura de 2023 y realizado por la Federación de Gremios de Editores de España. España sigue teniendo un importante porcentaje de tozudos no lectores, un 35,9% del total, que afirma que nunca lee o casi nunca. Por lo menos sí que es verdad que el número de lectores también es verdad, desde la pandemia, lo veremos en el gráfico, sí que ha tenido un crecimiento exponencial, ¿no? La pandemia nos dio mucho tiempo libre y yo creo que ahí algunos pues se acostumbraron un poco más a la lectura, ¿no? Sí que de los datos de 2023 sí que podemos decir que ha habido un pequeño retroceso, pero una caída mínima, y bueno, pues se ha pasado del 64,8 del 22 al 64,1. Pero bueno, en definitiva, por lo menos vamos creciendo. Y un dato muy importante, desde 2012, o sea, antes ya de la pandemia, sí que es verdad, bueno, yo creo que lo podemos entender, pero sí que ha habido un crecimiento de los índices de lectura entre los lectores de 65 años. Y yo creo que es porque, en definitiva, pues bueno, la gente que ya leía de joven se va haciendo mayor, pero seguimos leyendo, ¿eh? Y entonces, pues bueno, eso va incrementando ciertos índices en ciertos baremos, ¿no? de edades. En concreto, un 53,7% de mayores de 65 años pues lee normalmente, ¿no? Cada día. Y luego, por comunidades autónomas, solo 6 se encuentran por encima de la media de España, que alcanzó el año pasado un 64,1%, y esas comunidades son Madrid, Cataluña, Navarra, País Vasco, La Rioja y Aragón. Entre la media y el 60% está Comunidad Valenciana, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León y Galicia. Y los que están un poquito por debajo, muy poquito, por debajo de esa media a nivel nacional, pues está Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha, Canarias y Extremadura. Pero lo dicho, en verdad, las diferencias son mínimas, de décimas, y lo más importante, que desde los datos de 2012, que es los primeros datos que tenemos para poder comparar, todas las comunidades autónomas pues muestran incrementos. Así que ahí está. No tengo el dato exacto, pero hay un tipo de lectura que cuando todos los tenemos en la mano, el 99% de gente no lo lee. Los manuales de instrucciones. Ay, totalmente. Y eso pasa por la mano de todo el mundo y nadie lee eso. Pero bueno. Pero yo te comprendo, Lorenzo. O sea, o comprendo a la gente que no lo hace, porque yo tampoco lo hago. No, yo sí, Me aburre muchísimo. Es yo pequeñito. me lo tengo que acabar leyendo. Te ponen una letra que ya a mi edad no es por nada, pero necesito no gafas, lupa. Una lupa. Y luego me lío mucho, mucho. Claro. Pero bueno, tienes toda la razón, ¿eh? Eso, y luego hay también una... que después vienen algunos manuales de instrucciones traducidos también de esa manera. Bueno. Esa es otra, ¿eh? Esa es otra. Que, madre mía, ¿eh? Que a veces es mejor irse al inglés directamente y si tienes suerte que lo puedas entender, porque o al chino, en español terrible. O al chino.
Ahí ya. Bueno, y ahora datos de los resultados electorales del... Sí, bueno, ahí tenéis las gráficas que os enseñaba ahora Lorenzo. Como podéis ver, pues eso, en definitiva, vamos increciendo en la lectura y por comunidades autónomas, pues habéis visto, las diferencias son muy pequeñitas y bueno, y lo más importante es que cada vez se incrementa un poquito más ese hábito de la lectura que es tan importante para todos nosotros. Y bueno, y sí, y hablabas al principio del programa de esos datos, tenemos ya evidentemente esos datos ya contabilizados y en este caso Europa Press nos trae esos escaños ganados y perdidos. Como podéis ver, pues sí, y además nos lo diferencian por las 3 provincias. Ya veis que las circunscripciones en verdad tienen el mismo número de representantes, son 25 para cada una de las provincias y donde sí que podemos ver de una forma mucho más visual, pues bueno, que el PNV pues ganó en Vizcaya, es la que le llevó una mayor diferencia, y que en las otras dos, Guipúzcoa y Álava, sorprendentemente, pues ganó EH Bildu. La diferenciación con el resto de partidos ya podéis ver, ¿no? Podemos, pues se nos fue abajo y Sumar por lo menos pudo aguantar y conseguir ese escaño, y Vox que mantiene sus datos. Y en concreto el Partido Popular pues ganó uno y bueno, lo ganó pues especialmente siempre ha tenido una fuerza importante en Álava. Así que Lo que se bueno, ve es que en esos son Álava los están datos. más repartidos en Sí, Álava, sí, sí, sí. y en los otros pues está la cosa más apretada, sobre todo entre Claro, Bildu y el PNV. el PNV. En verdad sí que es cierto que si por sacar cosas novedosas de estas elecciones en Euskadi, sí que es verdad que ha llamado muy... Guipúzcoa, vamos a ver, Guipúzcoa siempre ha tenido muy buenos resultados, siempre ha ganado la candidatura de H. Bildu, pero sí que llama la atención, que Álava, bueno, ya lo podéis ver, consiguió más escaños que el propio PNV. Entonces, pues bueno, es lo que hay. Al final todos contentos, como bien decías, Lorenzo. PNV ganó por la mínima, por cerca de 29.000 votos. EH Bildu, y por tanto empató a esos 27 escaños y bueno, y de alguna manera pues se va a reeditar o no, no lo sé, porque como está todo esto tan movido, pero en Claro. principio pues van a reeditar ese, ese acuerdo, ¿no? de apoyo entre el PNV y el Partido Socialista de Euskadi, el PSE, para la próxima legislatura, ¿no? Yo espero que Entonces, reediten, pues bueno, no van a ver. porque si no, y que vuelvan a repetir Sí, elecciones, no más no, no, es, por favor. es inviable, ¿eh? Sí, Es inviable. por eso, mejor Y que luego yo no. la, y luego la siguiente gráfica es muy interesante también porque os traemos la comparativa con 2020, hace 4 años, y como podéis ver, bueno, menos Podemos, que evidentemente pues la pérdida fue de más de 48.000 votos, el resto, en verdad, pues ganaron votos, ¿eh? Lo que pasa que, como habéis visto antes, se ha quedado todo un poco más repartido, ¿no? Y PNV, a pesar de perder escaños, ganó más de, bueno, casi 16.000 votos. Evidentemente, lo más espectacular son los más de 88.000 votos que consiguió más de 2020 EH Bildu. Y bueno, y ahí veis la diferencia, pues bueno, el Partido Socialista de Euskadi ganó más de 25, bueno, casi 26.000, y el Partido Popular pues ganó más de 35.000 votos, ¿eh? O sea que es interesante sumar, pues como es la primera vez que se presentaba, pues ahí se quedó. Todo Y fueron si os dais ganancias. cuenta, en verdad, claro, y si os dais cuenta un poco, pues hombre, verdaderamente Sumar tampoco aglutina lo que podía haber tenido Podemos, No, ¿eh? O sea, lo que ahí tenía Podemos se ve que se ha repartido un poco entre todos, porque sí, no sí, se ve
uno que digas se ha traspasado, digamos, toda o casi toda la cartera Claro, de votos. claro, Si ve que está claro. repartido. Sí, porque tener en cuenta que Podemos partía de 72.117 votos y en verdad entre ellos, entre Sumar y Podemos, pues no llega ni a los 60.000. O sea que entonces ahí hay una pérdida bastante importante. Y Vox, pues bueno, ya veis, pues también ganó algo más de 3.600 votos. O sea que lo dicho, todos contentos y felices. Estupendo. Pues bueno. Ahora que trabajen, que es lo importante. Bueno, a ver si lo conseguimos. Eso ya es otra cosa. Vamos Es ahora otra sí cosa, a cierto. la alfabetización mediática. Pues sí, os traigo a Alex Inujo, es cofundador de Derechos Digitales y además participó, que además si queréis lo podéis buscar y tenéis un montón de vídeos de todo lo que se llevó a cabo. Fue una jornada desmontando la desinformación que se celebró en octubre pasado y además en ella estuvieron participando más de 250 personas. Lo llevaron a cabo con el Colegio de Periodistas de Cataluña, el Consejo Audiovisual de Cataluña y la Universidad de Barcelona. Y uno de sus invitados que pudieron hablar de diferentes temas, pues es Alex Hinojo, ¿no? Y todo esto se hizo por la Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional de la UNESCO. Todo esto se llevó a cabo en Barcelona y Alex Hinojo en concreto habló de la inteligencia artificial, que está tan de moda y que, en fin, de alguna manera nos va a tocar en muchas cuestiones que tienen que ver con la información que recibimos todos los días y de lo que puede suponer todo ello. Está en catalán porque él es además un activista importante de la defensa de la lengua, pero se entiende súper bien. Yo creo que no vais a tener ningún problema de lo que os habla, que en concreto es, en definitiva, la importancia de utilizar la IA como ayuda o como inspiración, pero no como un texto listo para difundir sin revisar, que es algo muy importante que nos puede pasar, ¿no? Así que os dejo esa reflexión de Alex Hinojo. Com podem treballar per una IA ètica i útil? Útil depèn de l'objectiu que tu tinguis. Hi ha IAs que permeten assassinar i si el que vols és fer això, t'ho deixen fer. D'altres, a nivell d'ètica, jo crec que com a societat sempre es diu que els enginyers estan donant respostes a les preguntes filosòfiques que portem segles fent-nos. Llavors, si han de fer via algoritmes o via predicció o via altre tipus de desenvolupament tecnològic, són qüestions que com a societat ens hem de plantejar. Quin ús volem fer d'aquesta eina? Igual que fa 20 anys es va començar a regular tot el tema de la tecnologia de modificació dels gens, ara hem de desenvolupar regulació, decidir com a societat què volem fer amb aquest tipus d'eines i fins on les deixem arribar. El que trobem és que la intel·ligència artificial el que ha fet és que, en comptes de trobar un conjunt de respostes, com podien ser la llista d'enllaços de Google o d'algun altre cercador, el que trobem ara és una única resposta sintetitzada que, en principi, ens fa aquest resum. Què passa? Que això no ens deixa, encara que tinguéssim filtres personals, biaixos del nostre historial de cerques o el que sigui, la intel·ligència artificial o les eines que la fan servir actualment et donen una única resposta. I això canvia completament el paradigma de com accedir a la informació. Les eines com ChatGPT o els traductors automàtics clàssics el que et donen és una ajuda, un primer esborrany, un primer resum d'una informació que tu cerques o d'una tasca que li demanes. El que ens hem d'entendre que aquest tipus d'eines són això, són petits esborranys que ens han d'ajudar a continuar la nostra cerca. És una primera etapa de la nostra fase d'accés al coneixement. Mai ha de ser l'última. El vídeo i l'audiovisual en general té un relat que és lineal, que no et permet cercar en diagonal, no et permet la lectura en diagonal, no et permet altre tipus de coses. El consum, això els que ho estudien ho saben molt més, a nivell d'activitat cerebral és molt més passiu. La lectura, el que hem de fer és no oblidar
el potencial que té la lectura, perquè el que ens està passant és que baixen els nivells de comprensió lectora. Si baixen els nivells de comprensió lectora també afecta a com consumim l'audiovisual. Hem de ser capaços de poder retenir informació i entendre la complexitat. És quan tirem cap a una hipersimplicitat en un món complex, passen les coses que estan passant últimament. Ahí ya teníamos ese desmontando información. Pues sí, ahí está Alex Hinojo. La verdad que hay bastantes vídeos de diferentes acciones que se realizaron en esa Semana Mundial y que la verdad vale la pena pegarle un vistazo. Y bueno, y si te parece, Lorenzo, pasamos ya a lo que es la desinformación con nuestros verificadores de cabecera. Comenzamos con maldita.es. Cosa extraña, pero este fin de semana se hizo muy viral una intervención de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, qué raro, ¿verdad? Bueno, en verdad se hizo muy viral porque gracias a cierta manipulación del discurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, bueno, pues quisieron decir que o nos querían dar a entender que había dicho que Pancho Villa es el abuelo de David Villa, el jugador de fútbol. Bueno, pues todo esto es un bulo porque ese vídeo está manipulado. El vídeo original, en verdad, Ayuso de lo que habla al terminar su discurso es que precisamente no habla ni de Pancho Villa ni de David Villa. De quien habla es de Luis Buñuel, como uno de los genios españoles que, bueno, pues que encontró en México pues esa acogida, esa amistad, ¿no? Y el desarrollo, ¿no? En definitiva, de su talento, ¿no? Por tanto, a pesar de que se hizo muy viral y muchísima gente se lo creyó, pues esta intervención que hizo Ayuso en el Foro Internacional de ONU Turismo, que se celebró en México, pues no metió la pata, ¿eh? A pesar de que se lo quedaba muy bien, que conste que estaba muy bien hecho. Podías escuchar el vídeo perfectamente y que decía lo de Pancho Villa como el abuelo de David Villa, pero es mentira. Bueno, vamos a hablar de algo que no hemos hablado en Ay, 4 años, esto vacunas. también, esto también, esto también tuvo una viralidad impresionante. El fin de semana, la verdad que estuve muy entretenido, en las redes sociales. Entre esto de Ayuso y esto. Lo malo de todo esto es que esto sí que es una publicación de un digital, de Objective, por cierto, habrá que estar un poco atentos porque la verdad que llevan ahí varias informaciones eh, que no son muy correctas, ¿no? Y en concreto esta se hizo viral porque ya veis en fin, de lo que va a hablar. Y es que, según el gobierno, casi el 30% de las personas que fallecieron entre marzo de 2020 y junio de 2023 habían recibido al menos una dosis de la vacuna. ¿Qué ocurre? Que esto nos daba, en la primera versión de esta publicación real, de Objective, se afirmaba que 7,5 millones de personas fallecieron por coronavirus en España, cosa que no es cierto, Que por cierto, porque, también hay que o sea, decir una cosa, que si el 30% estuvieran vacunados, quiere decir que el 70% no lo estaba. claro. A poner en contexto también. Entonces, ojo, yo creo que aquí mira, esto es como los políticos, que sabes que con los números se lían siempre, ¿no? Sí, Bueno, pues yo para mí, que las personas o los profesionales que realizaron esta información, pues también se hicieron un poco un lío, ¿eh? En este caso, Maldita se puso en contacto con una estadista para hacer un cálculo de lo que sí que en verdad daba es un informe. Todo esto sale porque al principio hay una resolución de transparencia de la Dirección General de Salud Pública que se publicó en su momento y daba una serie de datos. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este caso se hace el cálculo, se han juntado en un solo dato cifras procedentes de grupos distintos y por tanto llegan a una interpretación absolutamente errónea. Eh, Eso puede hacernos pensar que las vacunas, lo malo de todo esto, que nos puede hacer pensar que es
lo tremendo un poco y por lo que llamó tanto la atención, que las vacunas no son eficaces para evitar fallecimientos cuando en realidad las cifras que recoge muestra que la tasa de mortalidad fue del doble para personas no vacunadas, en concreto el 0,93 y la mortalidad en personas vacunadas del 0,46. Pero es que además, claro, por eso le sale 7,5 millones de personas que fallecieron por coronavirus en España. Y hombre, ni Ayuso consiguió eso. En la publicación dice que el 28,9, por eso habla del 30%, de las personas fallecidas por COVID estaban vacunadas. Y claro, es una interpretación absolutamente errónea. ¿Por qué? Porque suma la cifra de personas fallecidas con vacunación incompleta, 3.319, y las fallecidas con la pauta completa. Y calcula el porcentaje que le sale, pues eso, un 28,9. Lo dicho, como hablan los propios estadistas o investigadores en salud y farmacoepidemiología, por ejemplo, como Salvador Peiró, em, claro, el juntar dos datos con, además, situaciones diferentes, nos hace aglutinar unos datos que al final son absolutamente erróneos, es decir, superan hasta lo que en verdad se produjo, ¿no? Así que, en fin, sí que es verdad que luego de Objective quiso cambiar el subtitular, ya habló de otras cosas, fallecieron por un lado unos y por otro lado otros, pero sí que es verdad, y lo más triste de todo es que sabéis que hay muchos grupos antivacunas y lo utilizaron para bombardear, en este caso X, con un poco, pues bueno, diciendo, por fin, ya sabemos la verdad, ¿no? Bueno, pues la verdad no es esa, no es esa. Así que, aunque hayáis visto esto por ahí, lo dicho, el doble de personas fallecidas por no estar vacunadas que los datos que nos arrojan personas vacunadas. Así que, en fin, es lo que hay. Bueno, pues seguimos. Sí, nos vamos con F Verifica. Mira qué cosa más mona, ¿eh? Ay, madre mía. Bueno, pues se ha viralizado en Facebook y en X que en 6 años funcionará un útero artificial capaz de gestar la cantidad no módica de 30.000 bebés al año, sin participación directa de la mujer. Las entradas vienen acompañadas con esta foto que os hemos traído, que muestran, como veis, pues es una burbuja transparente donde parece que se quiere entrever, pues eso, como una especie de bebé en el interior. Todo esto, claro, se ha viralizado y además se da nombre, según los que han viralizado todo esto, es que Ectolife es un proyecto para ofrecer a los padres la posibilidad de crear bebés personalizados sin necesidad de gestación en el útero materno. ¿Qué es lo que ocurre y qué es lo que ha verificado F Verifica? Que este proyecto no existe. No existe ningún proyecto para que se llame Ectolife. La empresa en concreto es ficticia y eso sí, ya sabéis que siempre los bulos tienen algo donde se basan de alguna verdad, ¿no? La empresa es ficticia y forma parte de un concepto desarrollado por un divulgador científico de origen yemení, Al-Gaili, y sí que en su afán, ¿no?, de divulgar ciertas cosas, sí que habla de esa supuesta empresa, Ectolife, que un poco será una granja de bebés, ¿no? Pero lo dicho, es todo inventado por él, ¿eh? No existe ninguna empresa que se llame así, ningún proyecto que se llame así. Y lo peor de todo es que esto, nada menos, ha tenido más de 3 millones de visualizaciones, porque no se ha hecho viral solamente en España, sino en diferentes países europeos y en Sudamérica. El vídeo, además, fue utilizado en mensajes desinformadores también, donde ya, bueno, te puedes imaginar dónde se estaba desarrollando para algunos buleros todo esto, pues una granja de bebés que ya estaba funcionando en China, tenía que ser China, ya sabes, de ahí sale todo, pero evidentemente pues tampoco hay ninguna realidad al respecto. En diferentes medios digitales como Associated Press,
pues se han hecho además un poco cuidado y han mandado cierto cuidado a este tipo de informaciones y que al final pues han podido pues desentrañar de dónde venía este bulo y con qué contexto pues se había intentado llevar a cabo. Lo dicho, Al-Gaili, este divulgador científico, pues tener en cuenta que además de divulgador científico es productor y cineasta, con lo cual pues hombre, a veces se hace unas películas muy, muy estupendas, ¿eh? Que consta que no es la primera vez, ¿eh? Ya esto se publicó en diciembre de 2022 y ahora, pues bueno, pues parece que algunos, pues ya lo vean venir. Científicamente hay que decir también que este proyecto, este futuro proyecto, está muy lejos de que se pudiera producir. Primero, porque no es lo mismo un útero materno y aunque se han hecho experiencias con animales para ir en esa línea de investigación, sí que es verdad que también se ha podido comprobar que este tipo de proyectos pueden llevar a mutaciones genéticas externas y que por tanto no sería lo mismo que un embarazo, ¿no? Normal. Así que, en fin, un poco todo esto un poco mal, ¿eh? Bueno, pues seguimos ahora con curas que bendicen armas. ¿O no? Ya ves, bueno, esto es un bulo, evidentemente, un bulo que viene con una fotografía utilizada ya en bastantes ocasiones, y es que se ha vuelto a viralizar esta fotografía con este sacerdote ahí bendiciendo una serie de fusiles y ¿para qué? Pues para decir, volver a intentar convencer que el gran negocio del Vaticano es precisamente la fábrica de las armas en el mundo, ¿no? Eh, ¿De dónde viene? Pues porque al final, desde hace, bueno, un montón de años, desde el 2012, de vez en cuando vuelven a relacionar como principal accionista de la empresa Beretta, que es italiana, con el Vaticano. Lo dicho, se ha movido en muchísimas ocasiones y desgraciadamente vuelven a las mismas. ¿Qué es lo que ha podido ver verificar? Que la información oficial financiera de Beretta, de esta empresa, pues se ve en primer lugar que es una empresa familiar. Es lo que nosotros podríamos llamar en España una sociedad unipersonal y no tiene más vinculaciones y tampoco con el Vaticano, por supuesto. Se ha podido ver en la propia información del registro de la empresa y hasta ellos mismos ya en alguna ocasión han tenido que hacer hincapié y hacer comunicados de que ellos no tienen más accionistas, es una empresa que se dedica, sí, a las armas. Bueno, en verdad se dedica al sector del deporte, la caza, del tiempo libre y bueno, evidentemente fabrican armas, pero son ellos y nada más. O sea que no hay ninguna empresa más que les ayude ni que sean inversores, el Vaticano tampoco. O sea que, en fin, a pesar de todo eso, pues me imagino que volverá a salir dentro de un tiempo. Pues, en definitiva, esta empresa familiar lleva 15 generaciones, pues posiblemente seguirá siendo así. Dentro de un año así volveremos a ver al pobre sacerdote este echándole el agua bendita. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues seguimos con más bulos. Nos vamos ahora con Verifica Radio Televisión Española, diferentes mensajes difundiendo que el gobierno de España ha asegurado que no hay dinero para todos los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica. Ya sabéis, la ELA, ¿no? Bueno, pues la verdad que el bulo no tiene ninguna gracia, porque acordaros que no hace nada se aprobó en el Congreso de los Diputados precisamente una proposición de ley para garantizar el derecho a una vida digna de las personas que padecen ELA. Es algo que venía de la legislatura anterior, algo que ya presentó Ciudadanos y que ahora, al final, con el nuevo Congreso de los Diputados en marzo de 2024, al final se pudo aprobar esta por unanimidad. Además, era de lo poco que se aprobó por unanimidad estos últimos meses, ¿no? Para esa atención integral de las personas afectadas por ELA. Bueno, pues no hace ninguna gracia que ahora de repente
vengan diferentes perfiles en redes sociales para decir que el gobierno ha asegurado que no hay dinero para todos los enfermos, ¿no? De ELA. Hay que decir que no hay ninguna, aunque hagamos una revisión tanto de las páginas web del gobierno, de los diferentes ministerios, en redes sociales, por si hay declaraciones, no se encuentra absolutamente nada de eso y desgraciadamente pues es un mensaje que se ha compartido más de 1.350 veces solamente en X y luego pues se ha compartido en otras redes como Facebook con la misma imagen y con textos similares a, bueno, pues a eso, disfrutar de lo votado, bueno, dentro de esto que vemos tanto, ¿no? En redes sociales. Lo dicho, en concreto, desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que es el encargado de gestionar las ayudas a los pacientes de ELA, pues evidentemente niegan ese texto, ¿no? Y esos mensajes. Y en concreto, en este momento hay más de 4 millones de euros para dar respuesta a las principales necesidades y demandas de este colectivo tan importante, ¿no? Hasta la propia asociación de enfermos de ELA han tenido que salir al paso para negar esto que se ha viralizado en redes sociales, calificándolo de noticia falsa y como ellos bien dicen, pues este tipo de bulos tampoco ayudan en nada a la lucha por estas personas afectadas por esta terrible enfermedad. Así que lo dicho, es mentira, hay dinero y lo más importante es que se invierta para ayudar a estas personas que, que bastante importantes, vaya. Bueno, continuemos ahora con más bulos. Pues si nos vamos con un vídeo nuevamente que muestra, si lo viéramos sería un enfrentamiento bastante duro en una calle entre ciudadanos y agentes uniformados junto a un furgón policial y se presenta como si fueran, cómo no, otra vez hombres musulmanes agrediendo en este caso a la policía en Francia. La grabación en primer lugar no es actual y lo más interesante de todo, no se registra en Francia. Haciendo una búsqueda inversa podemos encontrar que pertenece a imágenes relacionadas con unos disturbios en unas jornadas de protesta en Argel, es decir, en Argelia, contra el presidente Bouteflika, ¿no? En marzo de 2019, o sea, un poquito atrás, ¿no? Es un mensaje que se ha compartido más de 900 veces en X. La publicación adjunta este vídeo que no dura más de 3 minutos y que muestra eso, sí, a personas lanzando objetos contra agentes de la policía, pero como os decía, no es en Francia, son hombres musulmanes agrediendo a policías en Europa, sino que en definitiva es unos disturbios, unos actos violentos que se desarrollaron en 2019 en Argel. O sea, nada que ver ni con Francia, ni con hombres musulmanes agrediendo, nada. Eh, en verdad, desgraciadamente, no es la primera vez que encontramos este tipo de vídeos, no es la primera vez que los mismos eh, que han originado este bulo utilizan mucho el odio racista para sus contextos, ¿no? Y bueno, pues una vez más, pues han intentado pues engañar, ¿no? Así que lo dicho. Sí, y nos vamos con el siguiente, en este caso también un fake. Nos vamos con Neutral. Difícil es que no podamos hablar, desgraciadamente, del conflicto en Gaza, del ataque de Israel, de la tensión que hay con Irán. Bueno, pues tener en cuenta que también en redes sociales, pues bueno, se vuelven a viralizar muchas fotografías, muchos vídeos y desgraciadamente, pues muchas veces tenemos que encontrar un montón de fakes. En concreto, este que os traigo es una fotografía que además llama mucho la atención, es una de las que más se viralizó, que fue tomada en verdad en Rafa, en Gaza, en mayo de 2021, durante un ataque aéreo de Israel contra Palestina, porque ya sabéis que esto viene de lejos, no es de ahora.
Haciendo esa búsqueda inversa en Tanai, pues podemos ver esos datos y la podemos encontrar hasta en banco de imágenes, con una descripción clarísima de dónde fue, en qué fecha, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que todo esto lo han querido relacionar con el ataque de Israel a Irán y claro, no, y lo peor de todo es que lo quisieron relacionar con un ataque pues a una serie de ubicaciones relacionadas con bombas y con energía atómica en Irán. Eso ya sabéis que crea mucha expectación y por eso se hizo tan viral esta fotografía, porque en verdad el contexto que querían decir es que se había atacado lugares donde, pues bueno, podía haber pues bombas atómicas y por tanto crear todavía mucho más miedo y daños en instalaciones nucleares en Irán. Lo más importante de todo, que es mentira, es algo que no es una fotografía que tenga que ver con este momento y por tanto no es ninguna prueba de que haya habido algún daño en las instalaciones nucleares. Tanto es así que el propio organismo de la ONU encargado de energía atómica, pues ha tenido que desmentir a la propia red social, en este caso a X, de que en ese contraataque de Israel a Irán, pues no se había dañado a ninguna instalación nuclear. Así que, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Y siguiente y último de hoy. Y sí, nos vamos con el siguiente que hemos seleccionado de Neutral. Es un vídeo que también se ha viralizado. Muestra a un anciano siendo agredido por tres jóvenes. Varias publicaciones lo identifican como inmigrantes ilegales africanos, como no, y aseguran que la escena ocurrió en España, pero es falso. Neutral ha podido comprobar que estas imágenes ocurrieron el año pasado, en 2024, en Eslovaquia. Si realizamos una búsqueda inversa de alguno de los fotogramas, se observa que estas mismas imágenes fueron publicadas realmente en la cuenta de Instagram de una televisión eslovaca el 29 de julio de 2023. En ese mismo contexto podemos ver cómo esa televisión publicó un artículo diciendo sobre el vídeo de la agresión, donde nos hablan, pues bueno, que bueno, fue un suceso que se produjo en el parque de Poprad, muy próximo a la estación de ferrocarril de este municipio, y que bueno, fue una agresión más, pues, pero que en ningún caso, en lo que es el texto de la información de esta televisión, ni se habla de inmigrantes ilegales ni nada por el estilo. Así que todo lo contrario, lo que hablan, señalan que los tres agresores eran bastante conocidos en la ciudad y que tenían 14, 20 y 33 años respectivamente. Pero lo dicho, ni es en España, ni es tres personas o tres jóvenes inmigrantes, como no, ilegales, africanos y demás, que peguen a un anciano. Y nos vamos a verificadores por el mundo. Pues hoy os traigo a Africa Check. Es la primera organización independiente de verificación de datos de una cierta importancia en el continente africano. Tanto es así que están funcionando desde el año 2012. Además de en Sudáfrica, tienen oficinas en Nigeria, en Kenia. Es un equipo de más de 40 personas. Han publicado y tienen en su página web más de 1.300 informes de verificación. Han publicado un montón de guías que son súper interesantes sobre alfabetización mediática, y hay que decir que más de 17 millones de personas han visitado la web de este verificador africano. Como os decía, la Oficina Central de Africa Check tiene su sede en el Departamento de Periodismo de la Universidad de Johannesburgo, y también, como os decía, pues tiene oficinas en Nairobi, en Dakar y en Lagos. Es muy interesante todo el trabajo que hacen de verificación y además, de paso, ¿qué quieres que te diga? Hablan de África, que parece siempre la más olvidada a nivel mundial, y hacen un trabajo espectacular. Así que os
os animo a que entréis en su página, africacheck.org, y la verdad que hacen un trabajo muy, muy interesante. Y rápidamente nos vamos al fact-check porque nos quedan 5 minutos y a ver si todos los que pueden entrar. Ya te digo yo, pues vamos a ir muy rápido. Empezamos con Alejandro Fernández, que ya está en campaña electoral desde hace varios días, el candidato del Partido Popular a presidir Cataluña. Y aseguró en un debate que el área metropolitana de Barcelona prácticamente aglutina el 40% de las ocupaciones ilegales de toda España. Vamos rápidamente. ¿Qué dicen los datos? ¿Es verdad? ¿Aglutina el 40% de la ocupación ilegal? Bueno, pues desde el Ministerio de Interior, las cifras de ocupaciones de 2022, que son las últimas que tenemos, ¿no? Pues registran 16.726 ocupaciones en toda España, de las cuales 7.005 se denunciaron en toda Cataluña. Esto supone un 41,9%. Si se desglosan los datos por provincias, porque él habla de Barcelona, en Barcelona en concreto se concentran 5.201 ocupaciones, es decir, el 31%. Pero muy importante, que de esto alguna vez ya hemos hablado, esta estadística no distingue entre los dos tipos de penales que conforman la ocupación, que es el allanamiento de morada o la usurpación de derecho de uso de un inmueble, con lo cual no podemos hablar de ocupación como habla Alejandro Fernández. No le dan los datos, unifica demasiadas cosas y por tanto creemos que los datos no son correctos y por tanto es falso. Vaya, lo he intentado. Siguiente. Lo he intentado. Pello Ochandiano, el candidato que quería llegar a la Lehendakaritza por EH Bildu, pues en un debate, lo he traído porque en un debate, además de los últimos que se produjeron la semana pasada, dijo que Euskadi tiene la tasa de emancipación más baja de Europa. Si nos vamos a los datos, que los tenemos muy cerquita del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España y de Eurostat, reflejan que Euskadi no tiene la tasa de emancipación más baja de Europa, ni siquiera es la más baja de España, que en definitiva es a lo que iba el candidato de EH Bildu. Los últimos datos que podemos tener, que son de 2023, reflejan que Euskadi tuvo una tasa de emancipación del 14,8 entre los jóvenes de 18 y 29 años, ¿no? Que es la edad de emancipación más o menos. Otras comunidades autónomas tuvieron un resultado peor. Andalucía un 13, Cantabria un 11, Castilla-La Mancha un 13,3, etc. Y hasta Extremadura empataría con Euskadi con un 14,8%. Con lo cual, con los datos tanto del Consejo de la Juventud, del Observatorio de Emancipación, como de los propios de Eurostat, que nos dan los datos a nivel europeo, que también tendríamos una tasa del 14,7 en Portugal, Eslovaquia un 13,5, Montenegro un 10,5, Croacia un 9,7, pues también son tasas de emancipación inferiores a las de Euskadi, con lo cual, con los datos en la mano, tenemos que decirle a Pello Ochandiano pues que es falso. Alba García, suma. Alba García tiene aquí una verificación y un fact-checking así de rebote, porque en concreto el candidato del PNV en un debate electoral les dijo a la candidata de Sumar que Sumar quería eliminar la deducción de vivienda por compra habitual. En este caso, Alba García contestó que eso no es verdad. Bueno, pues aunque la candidata de Sumar lo negara en el debate, la verdad es que la formación, en su punto 270 de su programa electoral, propone eliminar la deducción por adquisición de vivienda habitual para fomentar el alquiler frente a la compra. Vaya, no se y lo dicho, está en concreto en el punto 270 del programa. Es que a veces no suena ni el programa electoral, recaray. Con lo cual, pues con todo el dolor de nuestro corazón, pues hay que decirle que no es verdad que no era verdad lo que le dijo el candidato del PNV. Bueno, así que, pues es falso. Y como el ave Fénix, que hemos empezado hablando con él y terminaremos hablando de él, Pedro Sánchez, seguiremos hablando la semana que viene también. Vamos, ya te digo, bueno, Pedro Sánchez en concreto, la verdad que estás tampoco es tan grave, en concreto en este caso porque se viene un poco hoy, arriba. Que le tendremos que hacer un fact-check a ver si en la semana que viene a ver si ha dicho la verdad o no de que se va o no. O sea, ya veremos.
Ay, Dios. Bueno, pues Pedro Sánchez en concreto, en sus comparecencias en el Congreso de los Diputados, dijo que Europa evidentemente es mucho más fuerte de lo que pensamos. Hablando de Europa, somos el primer receptor de inversión extranjera directa del mundo. Bueno, pues como nos tenemos que ir a los datos, y además de distintos organismos o instituciones internacionales, como puede ser el Banco Mundial, el Parlamento Europeo, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, bueno, pues eso que dijo en concreto, afirmó Pedro Sánchez, pues está un poco obsoleto, porque sí que es verdad que, por ejemplo, la Unión Europea superó en esa inversión extranjera a Estados Unidos desde 1998 hasta 2018, pero en concreto, desde 2022, Estados Unidos ha vuelto a recuperar ese dato de mayor país donde se invierte. Con lo cual, aunque se vino un poco arriba a Pedro Sánchez, pues hombre, hay que decir que es engañoso. Lo vamos a dejar como engañoso porque el hombre posiblemente no lo haría por mal. Pero aunque sí que es verdad que ha sido durante mucho tiempo, donde en el 2021 sí que también saliendo de esa pandemia, pues Europa iba un poco por encima que Estados Unidos, pero en este momento pues hay que decir que, según los datos, la Unión Europea y sus socios comerciales pues representa un 25,7% de la inversión extranjera, ¿vale? Pero Estados Unidos tiene su primer puesto porque está en el 27,7%. Así que, Bueno, Pedrito, hay que mirar mejor las cosas. seguro que este fin de semana reflexiona, bueno, este fin de semana largo, Tiene tiempo. que se ha confundido de semana, que él lo quería hacer el martes pasado, el martes que viene, a pillarse el puente. Claro. Se ha confundido de semana, no pasa nada. Ahí es. El- Ahora se estará dando cuenta. sí. El miércoles que viene no hay programa, porque es festivo, Vaya pero por Dios. en 15 días pues ya veremos a quién tenemos de presidente. No sé O dónde estamos. estaremos. Pero bueno, muchas gracias, Sara, como siempre. Un Ujú. placer. Un placer, como siempre, Lorenzo, y dentro de 15 días nos escucharemos otra vez por aquí. Venga, Se os seguro que quiere, hay novedades y besiños. muchos bulos. Hasta luego, chao. Hasta luego.